La Fiscalía tiene en sus manos los informes de responsabilidad penal de la Contraloría tras detectar inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de los jueces constitucionales Ali Lozada y José Luis Terán. La Corte Constitucional aseguró que vive un entorno de presiones. Los jueces de la Corte Constitucional Ali Lozada y José Luis Terán están en la mira de la Fiscalía General del Estado. Esto luego de que la Contraloría emitiera informes de responsabilidad penal en su contra tras hallar inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales. Están siendo en este momento examinados 6 jueces de la Corte Constitucional. 3 ya hemos terminado los exámenes y 3 van a empezar. Según el Contralor, el examen especial a estos funcionarios se inició hace un año y los resultados develaron que Lozada no pudo justificar $25,000, mientras que Terán $70,000. En su cuenta de X, el juez Ali Lozada, quien presidió la Corte entre 2022 y 2025, reclamó que el informe haya sido filtrado a un medio de comunicación cuando él ni siquiera fue notificado. Esto en cualquier país decente es demasiado grave. Me señalan por montos ridículos y por razones ridículas. Se le hizo la comunicación, tuvo de ahí el borrador, tuvo encima de eso los 5 días adicionales para que entregue información. Cuando existe lo que es indicio de penal, tienen 2 tipos de informe, el informe general o el informe con indicios de responsabilidad penal. Cuando hay un informe general se le notifica al auditado. Cuando es IRP, lo que se hace es mandar a la Fiscalía y la Fiscalía es la que abre la investigación y determinará si es que hay o no hay el enriquecimiento ilícito. La Corte Constitucional, como cuerpo colegiado, emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo que llamó un entorno de presiones que podría afectar la independencia judicial. La independencia judicial es una garantía esencial del sistema democrático. Abogados que conforman el Foro de la Democracia calificaron el proceso como un nuevo ataque a la Corte. Si es que esto pasase en un contexto normal, uno diría no hay ningún problema, todo servidor público tiene que responder. Pero si lo vemos en un contexto de constantes ataques de distinto tipo a la Corte Constitucional, entonces empezamos a ver que hay un patrón encaminado a, de algún modo, avasallar a la Corte Constitucional. Pero el Contralor cree que quien ha querido politizar el tema es la propia Corte, pues dice se han realizado más de 500 exámenes especiales a jueces, fiscales, asambleístas y otros funcionarios, de los cuales el 60% ha derivado en informes de responsabilidad penal y no ha existido ninguna denuncia de persecución. La audiencia de habeas corpus del expresidente Jorge Glass fue suspendida y se reinstalará el próximo 4 de abril. La diligencia se interrumpió por inconvenientes en su desarrollo, entre ellos la ausencia de un delegado del Ministerio de Salud, lo que generó cuestionamientos por parte de la defensa. El recurso busca que Glass acceda a atención médica especializada mientras permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Encuentro en Santa Elena, donde cumple su condena. Expectativa en el sector de la construcción tras la aprobación de la ley que impulsa vivienda social con incentivos tributarios. Ecuador tiene ahora una ley que incentiva la construcción de viviendas de interés social. La Asamblea Nacional aprobó la norma que entrega beneficios tributarios al sector privado que construya o done esas viviendas. El documento establece que los contribuyentes que realicen donaciones a favor del ente rector de Hábitat y Vivienda tendrán derecho a una rebaja del impuesto a la renta causado en el ejercicio fiscal en el que se perfeccione la donación, equivalente al 100% del valor donado, con un límite máximo del 30% del impuesto causado, sin derecho a devolución. Joan Proaño es vicepresidente de Constructores Positivos. Dice que reciben con mucha expectativa la aprobación de esa ley. Realmente pensamos que sí es un buen mecanismo como para que se pueda reducir el déficit habitacional y con esto se pueda generar una mayor cantidad de empleo. Confirma que en análisis están algunos proyectos que podrían concretarse con la aprobación de la norma. Explica qué tipo de viviendas serían. Una casa de 3 dormitorios, más o menos sería una casa de 3 dormitorios de unos 65 metros cuadrados, sala, comedor, 3 dormitorios. Las casas de 2 dormitorios serían unas casas de 55 metros cuadrados aproximadamente. Según el gobierno, el proyecto apunta a disminuir el déficit habitacional en el país. Más o menos 700.000 viviendas. El control del Ministerio de Infraestructura y Transporte, el control del Ministerio de Economía y Finanzas y el control del SRI no van a ser controles muy suaves, van a ser controles bastante fuertes para que no exista evasión fiscal, para que el Estado no pierda y para que los beneficiados sean los ecuatorianos que hoy necesitan. Las donaciones consistirán en viviendas de interés social y deberán cumplir con los parámetros de precio máximo, superficie construida,
estándares de construcción y demás requisitos establecidos en la ley, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Y el Consejo Nacional Electoral se prepara para organizar las próximas elecciones seccionales, mientras avanza un proceso de renovación parcial de este organismo. También se prevé designar a 2 nuevos consejeros hasta el 30 de junio, en medio de un concurso marcado por suspensiones, ajustes y cuestionamientos. Entre tanto, el CNE también trabaja a contratiempo y en las próximas horas se podría definir si se concreta o no esta renovación parcial del máximo organismo electoral del país. La Fiscalía allanó el municipio de Guayaquil la tarde de este jueves dentro de la investigación de un presunto delito de falsificación de documentos. Específicamente para ubicarnos en la calle Pichincha, donde queda una de las entradas al Palacio Municipal y por donde justamente ingresó la Fiscalía y la Policía Nacional para realizar el allanamiento. El Ministerio Público ha indicado justamente que este allanamiento se debe a una investigación previa por el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos. Nosotros sobre este tema hemos preparado el siguiente reportaje. Según consta en la bitácora del Palacio Municipal, la llegada de la fiscal del caso se efectuó a las 13:15 y junto con ella también ingresaron al menos una docena de agentes de la Policía Nacional que mediante un acto urgente subieron al piso 2 del municipio. El Ministerio Público en este comunicado confirmó que el operativo se ejecutó en el marco de una investigación previa por el presunto delito de falsificación y uso de documento falso en la alcaldía de Guayaquil. Dentro de este contexto, las diligencias se ejecutaron dentro del despacho y Secretaría Municipal, Talento Humano, Dirección Jurídica, además de otras dependencias de las cuales se incautó documentación relacionada al delito que se investiga. Bueno, lo que están ellos adquiriendo de lo que hacemos de crear documentación, no se han llevado ningún tipo de equipos electrónicos, así que en ese sentido esperemos que ya culminen todas sus acciones en ese día. El documento que debería reposar en el departamento jurídico y que hoy es investigado es este, al cual se habría falsificado la firma de Aquiles Álvarez. Y es que fue con este mismo documento con el cual se dio luz verde a una nueva licencia sin sueldo a favor de Álvarez. El documento fue aprobado por el Consejo Municipal y por el secretario de ese entonces, David Norero, y Francisco Mendoza, quien es el procurador síndico, quedando así incluso en duda la subrogación aprobada recientemente el 26 de marzo. Esto sin contar con una nueva solicitud de licencia de Álvarez. Tras el allanamiento, el municipio de Guayaquil publicó este comunicado, en el cual detalló que la institución reitera su apertura y total disposición para colaborar con las investigaciones, garantizando así la entrega ágil y transparente de la información y documentación que sea requerida con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos. Tras culminadas las indagaciones, la fiscal salió del municipio perseguida por simpatizantes del alcalde de la ciudad, que no solo gritaron consignas a favor, sino que además golpearon y arremetieron en contra del vehículo de los agentes y la representante del Ministerio Público. Y se revoca la prisión preventiva para los hermanos de Aquiles, Antonio y Javier Álvarez, y otras 2 personas procesadas por el caso Goleada. Sin embargo, el alcalde de Guayaquil continuará en la cárcel, pues tiene la misma medida por el caso AAA y por la investigación sobre el retiro del grillete electrónico. Este fue el momento en el que los 5 recibían la noticia: Aquiles, Antonio y Javier Álvarez. Así como César Bravo y Fernando Peñarrera siguieron la audiencia desde la cárcel del Encuentro en Santa Elena. Este jueves se instaló la audiencia de apelación a la prisión preventiva que se les había dictado por el caso Goleada. El tribunal que conoció el pedido resolvió revocar la medida y con eso se defenderán en libertad. Todos, a excepción del alcalde Aquiles Álvarez, pues sobre él pesan otras 2 órdenes de prisión preventiva por el caso AAA y por un proceso por presunto incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente por haberse retirado el grillete electrónico. En el marco de la audiencia que se reinstaló a las 9:30 de la mañana de este jueves en la Corte Provincial de Pichincha, el tribunal aseguró que los elementos presentados por Fiscalía al momento de pedir prisión preventiva no fueron suficientes para establecer la existencia del delito de delincuencia organizada. No obstante, sostuvo que lo hasta ese momento presentado por Fiscalía parecería orientar la investigación a un hecho específico de lavado de activos, relacionado con la presunta comercialización ilegal de combustibles. Y el anuncio del gobierno de adquirir 5.000 grilletes y cuyo costo será asumido por quienes reciban la medida cautelar genera varias reacciones. Penalistas califican la medida como adecuada, además de que el cobro podría realizarse por la prestación del servicio. No es un modelo nuevo a nivel internacional. En países como Estados Unidos, el uso del grillete electrónico funciona bajo esquema de copago o financiamiento por parte del procesado. En Ecuador ahora es una medida recientemente anunciada que genera ya acogida entre los juristas y quienes lo analizan desde diferentes perspectivas, incluyendo la disminución de los costos estatales en diferentes ámbitos.
Hay aquí una oportunidad interesante para abaratar costos, para cumplir con una promesa en la política pública que es la segmentación y la descongestión del sistema carcelario, evitar el hacinamiento. Y además, ¿por qué no?, también para generar un servicio de mejor calidad si es que requiere un apoyo desde lo público. Según el gobierno, el país ya ha adquirido aproximadamente 5.000 nuevos dispositivos con tecnología más avanzada para evitar fallas y manipulaciones, lo que daría la pauta para suponer cómo funcionaría este nuevo modelo. Creo que es correcto que el Estado cobre por el servicio. Lo que hay que es regularlo bien para ver quién va a dar el servicio, si va a ser privado o no va a ser privado, ¿verdad? ¿Cuánto va a costar? ¿Cómo vamos a garantizar el pago de tal manera que no se genere una desigualdad entre los que puedan no tener una tarjeta o puedan no tener una cuenta? En Ecuador, el grillete electrónico es una medida cautelar dispuesta por un juez y ha sido dictada para procesados de diferentes delitos, incluyendo también al menos a 14 figuras políticas. Tener en cuenta que hay muchísimos casos de personas que son sometidas a medidas cautelares por años y eventualmente las acusaciones se debilitan, y eso llama también a un trabajo de fiscalía a que evalúe mejor qué promueve acaso y qué no, porque además hoy implica este costo. Y otro, que no se abuse de esto considerando que ahora que yo lo voy a pagar, entonces ya se constituye en un derecho y ya no me pueden dictar otra medida. Eso no va a funcionar así. El nuevo centro para mujeres de alta peligrosidad ya tiene fecha. En los próximos días empezará a operar y a recibir a las primeras internas. Además, el gobierno anunció cambios en el uso de grilletes electrónicos. Ahora quienes los porten deberán asumir su costo. Se trata de la cárcel de La Roca en Guayas, uno de los centros penitenciarios más estrictos del país, que será adecuado para recibir a mujeres de alta peligrosidad y que entrará en funcionamiento en los próximos días. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, John Reinberg, como parte de la estrategia del gobierno para reorganizar el sistema carcelario. Ya están en los últimos detalles. Espero que en el transcurso de la siguiente semana ya podamos abrir esa cárcel que es tan necesaria. Va a ser una cárcel para mujeres. Hemos hecho modificaciones que llegan a ser muy similares a la cárcel del Encuentro. Según explicó, ya están definidos los listados de las internas que serán trasladadas, así como las fechas. En otro eje, el ministro dio a conocer la adquisición de cerca de 5.000 grilletes electrónicos, pero con un cambio en el modelo de financiamiento. Pero ¿sabe cuál va a ser la diferencia? En que los ecuatorianos no lo van a pagar. ¿Sabe quién lo va a pagar? El portador del grillete. Él es el que tiene que pagar por tener ese beneficio de uso de grillete. Los ecuatorianos no tienen por qué pagar por los actos de los criminales, de los narcotraficantes. ¿Está listo esto que va a estar en las siguientes 2 semanas? Espero, créanme que lo van a conocer. La medida plantea incluso a los políticos quienes accedan a este beneficio, explicó. Caso contrario, deberán permanecer en un centro de privación de libertad. Así también Reinberg se refirió al proceso de depuración dentro de la Policía Nacional. Aseguró que durante 2025 más de 400 uniformados han sido separados de la institución por irregularidades. Hemos venido trabajando y debemos ser la institución que se ha autodepurado con mayor cantidad de personas, pero van a la justicia, y esta justicia que lo que busca es hacer daño al trabajo que venimos realizando como Policía Nacional, los restituye. Declaraciones que se dan tras conocerse, según reportes, que más de 600 policías destituidos volvieron a sus cargos en los últimos años por decisión de los jueces. La autoridad sostiene que estas medidas apuntan a reforzar el sistema de seguridad y a la necesidad de fortalecer el control interno. La aplicación del 15% de IVA a 60 productos será fiscalizada por la asambleísta Dina Farinango, mientras que la Cámara de Comercio de Quito pide una mesa de diálogo con las autoridades. Tributaristas tienen opiniones divididas sobre si lo emitido por el SRI es legal o no. La circular emitida por el Servicio de Rentas Internas para aplicar el 15% de IVA a 60 productos será fiscalizada en la Asamblea Nacional. Mediante este documento, la legisladora Dina Farinango solicitó a la entidad se remitan los sustentos jurídicos, técnicos y económicos de esa decisión, quienes formaron parte de ello, y los estudios del impacto a la población, pues dice es un golpe directo a la mesa y a la economía de las familias ecuatorianas. Y en ello coincide el abogado tributarista Napoleón Santamaría, quien asegura además que la resolución es ilegal. Claramente esta resolución extralimita las facultades, pone adjetivaciones, características que no los pone en la ley. Si queremos una norma, entonces vamos donde el presidente de la República, que él mande el proyecto de ley a la Asamblea, discutamos, debatamos. Pero las opiniones son divididas. Básicamente lo que hace es clarificar el ámbito impositivo, no extingue, modifica ni crea nuevos impuestos. Y aclara que la mayoría de los productos de la canasta básica familiar no aumentarán de precio. Casi el 77% de productos
están incorporados en esta canasta tienen el 0% de IVA y esos no han tenido modificación, y solamente aquellos productos que tienen un complemento adicional, un procesamiento, tendrán que gravar justamente un 15% de impuesto al valor agregado. Por este tema, la Cámara de Comercio de Quito pidió la conformación de una mesa técnica de análisis, pues dice esto requiere de ajustes operativos en toda la cadena de suministros. Realmente los efectos jurídicos de esta circular se van a sentir el 1 de mayo. El SRI tiene solo una opción, que es derogar esta resolución. Lo cubrirse en sano va a ser, yo estoy en duda si este alimento X está sujeto a tarifa 12 o 15. ¿Sabe qué hago? Para no tener problemas con el SRI y no lo grabo al 15%. Ahora los expertos advierten que el SRI deberá intensificar los controles para evitar que se aumente el 15% de IVA, a lo que no corresponde. Ecuador tiene fechas ahora redefinidas para elegir sus autoridades locales y de control ciudadano. El CNE fijó el calendario electoral para el 29 de noviembre y estableció que se podrá cambiar de domicilio electoral hasta el 17 de abril. El sonido de las urnas, el conteo de votos, las filas frente a los recintos, escenas que volverán el 29 de noviembre, es decir, en 8 meses, los ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas para elegir a sus autoridades locales. El Consejo Nacional Electoral ya definió el calendario y uno de los primeros hitos es el cambio de domicilio electoral, un trámite que se lo puede realizar durante todo el año, pero con una fecha límite si se quiere que tenga efecto para estas elecciones. Hasta el 17 de abril los ecuatorianos podrán actualizar su domicilio para votar cerca de su residencia actual. El CNE además desplegará una campaña intensiva entre el 8 y el 17 de abril para facilitar este proceso en todo el país. El hecho de que ahora nosotros nos hayamos cambiado la fecha de las votaciones y se hayan acortado los plazos de las diferentes etapas del proceso electoral da certeza a las organizaciones políticas. Saben que tienen menos días para hacer primarias, menos días para hacer campaña, menos días para la inscripción de candidaturas, pero ya están avisados con el tiempo suficiente, incluso para desafiliaciones que pueden hacerlo hasta el 3 de mayo. Los tiempos serán más cortos. La campaña durará apenas 15 días y dentro de ese periodo se deberán cumplir los debates obligatorios para las alcaldías y prefecturas en circunscripciones con más de 100.000 electores. El 1 de agosto es que tenemos la fecha de la convocatoria. Los ecuatorianos elegirán prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La cuenta regresiva está en marcha y candidatos y organizaciones políticas se preparan para conquistar el voto. Un año antes del bombardeo, las Fuerzas Armadas allanaron el campamento de descanso de los comandos de la frontera en Sucumbíos. Su cabecilla, Mono Tole, sigue siendo un objetivo de alto valor para el país, lo dijo el ministro de Defensa hoy. No solo que sí se trató de un campamento de descanso vinculado a los comandos de la frontera, sino que había sido ya reconocido en terreno en 2025. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, defiende la incursión militar ejecutada a inicios de marzo en Sucumbíos y rechaza la publicación de The New York Times, donde se aseguró que se trataba de una granja lechera y de la que otros medios se hicieron eco. En el 2025 hicimos la primera intervención en esa propiedad. Yo tengo no solamente fotos, sino también videos que prueban que ese lugar era el lugar de descanso del Mono Tole. Tengo el video del ingreso del equipo de reconocimiento, donde encuentran una casa en donde se ve que han salido a precipitada carrera, se nos escapó por poco en esa ocasión, y encontramos las fotos del Mono Tole con su familia en toda la casa. El blanco alias Mono Tole, a quien vienen siguiendo desde 2023. Él es un objetivo de alto valor militar tanto en Colombia como en Ecuador. Su grupo fue el causante de la emboscada donde perdimos 11 miembros de Fuerzas Armadas en el Alto Punino. Y también en Barranca Bermeja, donde perdimos un oficial de inteligencia y nos dejaron heridos a 4 más. A él lo tenemos en la mira. Lofredo insiste en que las operaciones militares se planifican. Con Estados Unidos no es diferente. En las instalaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas están presentes, reveló. El jefe del Comando Conjunto y yo pedimos al general Donovan del Comando Sur que nos pusiera
militares permanentemente. Tenemos un equipo que está en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para ayudar en la planificación. Al momento de Estados Unidos se recibe cooperación en operaciones, capacitación y recursos tecnológicos. Reducción de muertes violentas, control fronterizo y economía son algunos temas que el presidente Noboa desarrolló en una entrevista a un medio de Cuenca. Esto en el marco de la agenda que mantuvo en la capital Azuaya, donde entregó 20 dispensarios médicos. Las muertes violentas. Que todo está controlado. Nosotros tenemos el control del territorio, de todo el territorio, tenemos el control de las cárceles y tenemos ya el control de nuestras fronteras. Fueron las palabras del presidente Daniel Noboa en una entrevista a un medio escrito durante su visita en Cuenca. A estas declaraciones le sumó los resultados del toque de queda, que según Noboa no solo permitieron reducir los índices de muertes violentas y delitos comunes en las provincias que regía esta medida, sino también en otras. Ni Esmeraldas, ni Carchi, ni Sucumbíos. En las 3 provincias fronterizas hay una reducción del 38% de homicidios violentos. Y para reforzar este plan contra el terrorismo, el presidente mencionó que reforzarán la policía con armamento, chalecos, patrulleros e incluso con ley. Tenemos una reforma del COIP en este momento en la asamblea, porque pues arriesgan su vida, capturan a un delincuente, después viene un juez y le da medidas sustitutivas a alguien que les estaba incluso en algunos casos disparándoles. El primer mandatario se refirió al riesgo país, a los tratados internacionales, al desarrollo de programas para jóvenes, emprendedoras y más. Finalizó mencionando que el proyecto Loma Larga es competencia del municipio de Cuenca y que ellos deben responder, a diferencia del proyecto Río Blanco, que según el presidente de la República, se ejecutan trabajos de minería ilegal. Previo a la entrevista, Daniel Noboa entregó 20 dispensarios médicos para la población rural. Y mediante decreto ejecutivo 349, el presidente Daniel Noboa dispuso declarar en comisión de servicios a la comitiva de seguridad que lo va a acompañar en su viaje de carácter personal a Estados Unidos del 2 al 6 de abril del 2026. Este documento establece que la comitiva será autorizada por la Secretaría General de la Administración Pública. La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la propuesta de enmienda que plantea trasladar a la Asamblea Nacional la designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En su análisis, el organismo determinó que la pregunta para el referéndum cumple con criterios de claridad, coherencia y neutralidad. No obstante, dispuso corregir un error de forma. Una vez subsanado, el Ejecutivo podrá continuar con el proceso para convocar a un referéndum conforme a la normativa vigente. Y la situación del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien cumple prisión preventiva en la cárcel del Encuentro, entra en un momento decisivo. Su ausencia en el cargo, sin licencia ni vacaciones, abre paso a una posible remoción. Es una carrera contra el reloj. El plazo de 3 días de ausencia injustificada del alcalde Aquiles Álvarez vence este miércoles 31 de marzo, lo que abre la puerta a la figura del abandono del cargo con implicaciones legales inmediatas. Mañana, si ese es el sentir de la ciudadanía y existen las denuncias pertinentes, comenzaría un proceso de remoción. ¿Pero cómo se ejecuta esa remoción? Según la concejal Cintia García, el proceso inicia con una denuncia ciudadana, pasa por la comisión de mesa para la elaboración de un informe y finalmente se define en una sesión del Consejo Cantonal, un trámite que podría tomar alrededor de 9 días hábiles. Que ya se tomen decisiones en firme para que la señorita Tatiana Coronel se convierta en la alcaldesa titular de la ciudad, no porque lo querramos, no porque sea nuestro sentir, pero es porque la ley lo dice. Actualmente, Tatiana Coronel es la alcaldesa subrogante de Guayaquil. En la última sesión, el Consejo ratificó su subrogación, pese a que no existía un pedido formal de extensión de licencia o de vacaciones por parte de Álvarez. Esa decisión llevó el caso a un plano legal. Y si la alcaldesa resulta que su puesto no es legal, que no debió haber sido ratificada la subrogación el día jueves, ¿cómo quedan las decisiones del día jueves que vamos a tomar como Consejo Municipal? Concejales como García y Nelly Puyas han solicitado pronunciamientos a la Procuraduría y a la Contraloría para que determinen si esta subrogación se ajusta a la ley. No necesitaríamos estar en esta situación realmente legal tan complicada, que no simplemente se hubiese resuelto si el señor alcalde hubiese renunciado. Eso daría normalidad a la administración municipal. Pero el tema, además de legal y administrativo, es político. Y eso es lo que más preocupa. Pues para la remoción de Álvarez, explica Javier Sandoval, experto en Derecho Constitucional y Administrativo y exsecretario municipal, el Consejo Cantonal, actualmente dividido, debe votar. Si es que eso no se cumple, en el supuesto de que no hay los 10 votos para poder obtener esos 2/3
el Consejo Municipal tendría que pedir que eso vaya al contencioso electoral. Mientras la ciudad sigue en vilo, Guayaquil vive con incertidumbre, con dudas sobre su seguridad jurídica, con una gestión que aparenta que avanza, pero a paso lento e incierto.